Dios mío, Dios mío. De Brider apenas podía creer lo que estaba presenciando. Un fenómeno extraño e inexplicable se estaba desarrollando ante sus ojos en el mundo de los animales. Era como si algo en lo profundo de la naturaleza estuviera cambiando. Mientras tanto, en Jerusalén, ocurrió un evento sobrenatural que dejó a la ciudad y al mundo atónitos e incrédulos. El cielo sobre la antigua ciudad se iluminó de repente en un espectáculo extraordinario. Una figura colosal y radiante flotaba en la atmósfera, proyectando un brillo surrealista. Algunos espectadores estaban seguros de haber visto un ángel, otros insistieron en que no era otro que el mismo Jesús, regresando en alguna manifestación divina. Las nubes de arriba pulsaban con luces extrañas y radiantes, proyectando un brillo etéreo que bañaba a Jerusalén con un brillo de otro mundo. Entonces, sin previo aviso, un sonido atronador, parecido a una trompeta, resonó en el cielo, haciendo eco en la ciudad y enviando escalofríos a todos los que lo escucharon. Las imágenes de este impactante evento se extendieron como la pólvora por Internet, provocando un frenesí global de especulación y debate. ¿Fue esto simplemente un extraño suceso atmosférico? ¿Un experimento militar encubierto? ¿O fue algo mucho más extraordinario, tal vez incluso de naturaleza celestial? El momento del acontecimiento no hizo más que profundizar la sensación de inquietud. Oriente Medio ya era una región al borde del abismo, envuelta en agitación política y conflictos. Los desastres naturales habían estado asolando la Meca y las discusiones sobre la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén habían dejado de ser ideas marginales, estas conversaciones se estaban volviendo comunes. Para muchos cristianos, este extraño evento pareció inquietantemente profético, como si las palabras de Jesús en Mateo 24 se estuvieran desarrollando ante sus ojos. ¿Podría ser este el principio del fin? En Jerusalén, una ciudad llena de historia y fe, el miedo y el asombro se apoderaron de la gente. Algunos corrieron a refugiarse, mientras que otros cayeron de rodillas, orando fervientemente. Ya fuera un presagio divino o algo completamente distinto, una cosa era innegable, los cielos habían hablado y el mundo entero estaba observando. Pero entonces, lo que ocurrió después solo profundizó el misterio. Un segundo sonido profundamente inquietante, inequívocamente parecido a una trompeta o un shofar, resonó en el aire. Parecía confirmar que algo sin precedentes estaba en juego. En cuestión de horas, los vídeos del evento se volvieron virales, atrajeron la atención mundial y provocaron debates aún más intensos. ¿Fue esto realmente una señal desde arriba o podría haber una explicación lógica detrás de esto? Los escépticos rápidamente propusieron teorías, se trataba simplemente de una ilusión atmosférica, un destello óptico o quizás incluso un producto de la tecnología más moderna. Sin embargo, las imágenes sin editar y sin filtrar capturaron algo que no podía descartarse fácilmente. Las imágenes eran demasiado reales, demasiado crudas para simplemente ignorarlas. Y cuando se consideraron los extraños acontecimientos que siguieron, el misterio se profundizó aún más. En todo el mundo, comenzaron a llegar informes sobre animales que se comportaban de maneras que desafiaban la lógica y la comprensión. En el norte de China, rebaños enteros de ovejas comenzaron a caminar en círculos perfectos e ininterrumpidos, de forma continua durante casi 2 semanas. No se detuvieron a pastar, no descansaron, simplemente siguieron moviéndose al unísono, como si los obligara una fuerza invisible. Nadie podría ofrecer una explicación. Pronto surgieron informes similares de otras partes del mundo. En América del Sur, los pájaros formaban apretadas espirales en el cielo, volando en perfecta sincronía durante horas y horas. En África, manadas de antílopes se movían en círculos sincronizados, mostrando el mismo comportamiento inquietante. Incluso debajo de las olas, los biólogos marinos documentaron bancos de peces que giraban en espiral hacia enormes y perfectos vórtices, creando remolinos vivientes, inquietantemente tranquilos y con una coreografía intrincada. Insectos como abejas y hormigas, e incluso lombrices de tierra, comenzaron a exhibir movimientos en espiral similares. Este fenómeno no se limitó a una sola especie o ecosistema, abarcó continentes y ecosistemas por igual. No fue un hecho aleatorio, ni una mera coincidencia. Era como si todo el reino animal hubiera sido convocado a actuar en perfecta armonía, como si una fuerza silenciosa y misteriosa hubiera emitido una orden que los humanos eran incapaces de oír o no estaban dispuestos a comprender. Para muchos grupos religiosos, la interpretación fue mucho más clara. El mundo natural estaba respondiendo, Dios estaba hablando y la estructura misma del mundo estaba siendo sacudida.
Mateo 12:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Con extrañas luces en el cielo, figuras manifestándose en las nubes y animales moviéndose en perfecta y críptica unidad, muchos comenzaron a preguntar, ¿podría ser esta la señal de la que habló Jesús? Estamos siendo testigos no solo del acercamiento de la profecía, sino de su desarrollo real. Lo que comenzó como una especulación entre los fieles pronto llamó la atención de personas de todos los ámbitos de la vida. Periodistas, personas influyentes en las redes sociales e incluso aquellos que se identificaban como ateos comenzaron a hacer la misma pregunta, ¿qué está pasando? De repente, el mundo se sintió diferente. El aire parecía cargado con una inquietante sensación de anticipación, como si el tiempo mismo se estuviera escapando. Ya sea que estos eventos fueran vistos como mensajes divinos, anomalías cósmicas o algo completamente distinto, surgió una verdad innegable: el mundo tal como lo conocíamos había cambiado. Algo profundo se estaba gestando y la pregunta que todos se hacían era, ¿estamos preparados para lo que viene? La Biblia enseña que los ángeles son mucho más que metáforas abstractas o símbolos poéticos de bondad. Son seres reales e inteligentes, creados por Dios con distintos propósitos. A diferencia de los humanos, los ángeles no están atados por cuerpos físicos hechos de carne y sangre. Existen en un plano de existencia diferente, pero tienen la capacidad de interactuar con nuestro mundo cuando su misión divina lo requiere. A lo largo de las Escrituras, los ángeles han aparecido en formas físicas, visibles, audibles e incluso tangibles, siempre que su presencia era necesaria. Han hablado, comido y hasta peleado, siempre al servicio de la voluntad de Dios. Las descripciones de apariciones angelicales en la Biblia son impresionantes. En el libro de Daniel, el profeta describe a un ángel con un cuerpo como piedra pulida, un rostro como un relámpago resplandeciente y ojos ardiendo de fuego. En el Nuevo Testamento, en la tumba vacía de Jesús, se describe a un ángel brillando con tal brillo que paralizó de miedo a los guardias romanos. Estos relatos no son exageraciones, pero sirven para recordarnos la abrumadora magnitud y gloria de estos seres. Son agentes poderosos y majestuosos de la voluntad de Dios en el mundo. Los ángeles poseen un intelecto, una visión espiritual y una comprensión extraordinarios, pero no lo saben todo. No poseen omnisciencia. Más bien, su profunda comprensión de la humanidad proviene de observar el ascenso y la caída de las civilizaciones, el flujo y reflujo de las guerras y la paz, los triunfos y fracasos de la humanidad a lo largo de la historia. Como lo han visto todo, tienen una asombrosa habilidad para predecir el comportamiento humano, no porque controlen el futuro, sino porque comprenden profundamente la naturaleza humana. Sin embargo, a pesar de su conocimiento y fuerzas superiores, los ángeles no son agentes independientes. Sirven a Dios y actúan únicamente bajo sus órdenes. Cada misión que emprenden, cada mensaje que entregan, cada acto de protección o juicio que llevan a cabo se realiza en total sumisión a la voluntad de Dios. Los ángeles no actúan según sus propios deseos, sirven como mensajeros, guerreros y protectores del pueblo de Dios. Un error común, a menudo perpetuado por la cultura popular, es la idea de que cuando los humanos mueren, se convierten en ángeles. Pero la Biblia no apoya esta creencia. Los humanos y los ángeles son órdenes de creación completamente separados. Fuimos hechos a imagen de Dios, tanto en el aspecto físico como en el espiritual. Los ángeles, por otro lado, son seres puramente espirituales que pueden asumir forma física cuando sea necesario, pero existen más allá de nuestras limitaciones físicas. A lo largo de las Escrituras, los ángeles aparecen en momentos cruciales del desarrollo del plan de Dios, nunca de manera casual o sin significado. Incluso hoy en día existen numerosos relatos de encuentros angelicales, aunque son raros. Sin embargo, estas historias son sorprendentemente consistentes en sus temas. Personas que describen figuras misteriosas que aparecen en tiempos de crisis, ofrecen consuelo, protección u orientación, y luego desaparecen sin dejar rastro. Algunos hablan de seres radiantes y resplandecientes que aparecen de la nada para ofrecer consuelo, mientras que otros recuerdan la sensación de ser abrazados por brazos invisibles en momentos de profundo miedo o soledad. Estos encuentros no son simplemente producto de una imaginación salvaje. Son compartidos por personas creíbles y fundamentadas que se han visto profundamente afectadas por lo que experimentaron. En muchas de estas historias, el hilo conductor es la sensación de consuelo y tranquilidad en tiempos de crisis. Las personas mayores, especialmente aquellas que se acercan al final de la vida o viven aisladas,
A menudo informan que se sienten sostenidas o abrazadas por una presencia que parece venir de más allá de este mundo. Estos momentos, tranquilos y personales, traen consigo una sensación de paz tan profunda que todo miedo y ansiedad parecen desvanecerse. Otros hablan de escuchar música celestial, hermosos coros de otro mundo que conmueven el alma y traen una paz inquebrantable. Estos encuentros a menudo ocurren durante una intensa oración o adoración, dejando a quienes los experimentan con una sensación duradera de claridad y calma. Esto hace eco del relato bíblico de Lucas 9 y 13, donde los ángeles llenaron el cielo nocturno con cánticos de alabanza para celebrar el nacimiento de Jesús. Aún así, otros describen una abrumadora sensación de paz que atraviesa momentos de peligro, enfermedad o dolor. En medio del caos, una profunda calma se apodera de ellos, como si la presencia misma del cielo hubiera entrado en la habitación, calmando sus miedos. Estos momentos son a menudo intangibles, se sienten en el espíritu más que se ven con los ojos, pero dejan una marca indeleble en el alma. Estas experiencias sirven como recordatorio de que los ángeles no deben ser adorados ni elevados por encima de Dios. Son sus siervos y cumplen su voluntad en la tierra. Como nos recuerda Hebreos 1 y 14, ¿no son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servir a los que heredarán la salvación? Su misión es proteger, guiar y apoyar al pueblo de Dios a medida que se desarrolla su plan divino. Y en estos encuentros angelicales, se nos recuerda que el reino espiritual no está distante, está presente, activo e íntimamente involucrado en nuestras vidas. En todo el mundo, especialmente entre las personas mayores y aquellos que se acercan al final de sus vidas, hay historias de momentos que desafían la lógica y la explicación. En momentos de profundo dolor o aislamiento, muchos describen la innegable sensación de ser sostenidos o abrazados físicamente por una presencia invisible. Estas experiencias, tranquilas, personales y profundamente transformadoras, no deben descartarse como meras coincidencias o alucinaciones. Para quienes los experimentan, se convierten en algo más que simples respuestas emocionales a las dificultades. Son encuentros profundos con lo divino, que ofrecen una paz que trasciende la comprensión, una paz que nos asegura que el cielo no está lejos, sino cerca, observando, escuchando y moviéndose entre nosotros. Estos relatos reflejan la naturaleza profunda de los encuentros angelicales descritos en las Escrituras. Los ángeles no son simplemente mensajeros enviados para anunciar acontecimientos que alterarán el mundo o pronunciar juicios dramáticos. Su papel va mucho más allá, parecen brindar consuelo, guía, protección y cuidado, todo en el nombre de Dios. A lo largo de la Biblia, vemos repetidamente ángeles que brindan esperanza en tiempos de sufrimiento, asegurando a las personas que son vistas, escuchadas y amadas por un Dios que está profundamente involucrado en cada aspecto de sus vidas. Un versículo particularmente sorprendente que ilumina la presencia oculta de los ángeles se encuentra en Hebreos 13. 2. No os olvidéis de ser hospitalarios con los extraños, porque así algunos, sin saberlo, hospedaron a los ángeles. Este pasaje revela una verdad profunda, que los ángeles pueden caminar entre nosotros de maneras que no reconocemos de inmediato. La intervención divina puede manifestarse en la forma de un encuentro ordinario, un extraño que ofrece bondad o una repentina sensación de consuelo en un momento de tranquilidad. A menudo, estos mensajeros celestiales pasan desapercibidos, excepto para aquellos que tienen el corazón abierto a recibirlos. Innumerables testimonios de personas de todo el mundo se hacen eco de esta idea. Las personas que se han encontrado varadas, en peligro, emocionalmente devastadas o al borde de darse por vencidas, comparten historias de figuras misteriosas que aparecieron justo a tiempo, ofreciendo ayuda, orientación o el más mínimo estímulo que marcó la diferencia. Luego, intentan encontrar a la persona a quien expresar su gratitud, solo para descubrir que no hay registro de que alguien haya estado allí. Estos no son solo recuerdos sentimentales, para muchos, estos encuentros provocaron una profunda transformación, una fe renovada, un regreso a la oración y una profunda convicción de que el cielo intervino en el momento exacto en que más lo necesitaban. Sin embargo, la Biblia también reconoce la existencia de otra presencia espiritual, una que no busca ayudar, sino dañar. Advierte sobre los ángeles caídos, que alguna vez fueron parte de las huestes celestiales de Dios, que se volvieron contra él en rebelión y se alinearon con Satanás. Estos seres están activos en el ámbito espiritual, trabajando para distorsionar la verdad, sembrar miedo y alejar a las personas de Dios. Su influencia es a menudo sutil y se presenta como luz, sabiduría o poder, pero siempre con el engaño en su núcleo.
Como advierte Pablo en 2 Corintios 11 y 14, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso el discernimiento espiritual es crucial. No toda experiencia sobrenatural es beneficiosa, ni todo encuentro espiritual lo es de Dios. En 1 Juan 4, 1 se recuerda a los creyentes: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Este es un llamado a permanecer vigilantes, a sumergirnos en las Escrituras y a estar firmemente cimentados en la verdad. Si bien los ángeles son reales y están presentes, la guerra espiritual también es una realidad. Así como Dios envía a sus mensajeros para guiarnos y protegernos, el enemigo envía agentes para confundir, engañar y destruir. A pesar de esta advertencia, las Escrituras son claras en cuanto a que no debemos vivir con miedo. El poder de Cristo excede con creces cualquier cosa que el enemigo pueda traer. Jesús mismo tranquilizó a sus seguidores en Mateo 28, 20, yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Esta no es solo una frase poética, es una promesa firme. La presencia de Cristo no es una idea lejana sino una fuerza viva y activa. Por cada sombra, hay una luz mayor. Por cada mentira, hay una verdad más fuerte. El amor de Cristo nos rodea como un escudo. Su espíritu habita dentro de nosotros y sus ángeles continúan cumpliendo su voluntad. Entonces, cuando experimentamos ese reconfortante abrazo en la quietud de la noche, o escuchamos melodías que parecen resonar desde el cielo mismo, o somos rescatados en momentos en los que ningún ser humano podría ayudar, es posible que estemos vislumbrando una realidad más profunda, no mera fantasía o imaginación, sino la verdad innegable: no estamos solos. El cielo no está lejos. Dios no guarda silencio. Sus ángeles todavía se mueven entre nosotros, siguen trabajando, siguen protegiéndonos. Incluso en nuestras horas más oscuras, somos vistos, amados y sostenidos. La profecía de la Biblia sobre el fin de los días no deja lugar a la ambigüedad en lo que respecta a las señales que se desarrollarán en los cielos. Estos signos no son florituras simbólicas ni meros recursos poéticos destinados a estimular nuestra imaginación. Son vívidos, concretos e inquietantemente reales. El sol se oscurecerá, la luna se volverá roja como la sangre. Las estrellas caerán del cielo y la estructura misma de los cielos se desgarrará. Estas descripciones no son metafóricas, son advertencias proféticas de un evento cósmico. Un evento que se desarrollará de la manera más inevitable e innegable. En Apocalipsis 6, 12-14, durante la apertura del sexto sello, se nos da una descripción sorprendente de estos eventos. Hubo un gran terremoto. El sol se volvió negro como cilicio hecho de pelo de cabra. La luna entera se puso roja como la sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como caen los higos de la higuera cuando son sacudidos por un fuerte viento. El cielo retrocedió como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Esta no es una visión sutil, es un trastorno cataclísmico, una alteración divina de todo lo que damos por sentado como estable. La tierra misma temblará, el cielo gritará y toda la estructura del mundo se deshará. En ese momento, nadie quedará exento, ricos o pobres, reyes o sirvientes, los poderosos y los mansos. Todos responderán de la misma manera, con miedo. En lo más profundo de su ser, cada alma reconocerá la verdad, esto es el juicio. Esta es la mano de Dios en acción. Pero aquí está la clave: para aquellos que ponen su confianza en Cristo, estas señales no pretenden inducir terror. Más bien, sirven para reenfocarnos, para volver a centrar nuestra atención en lo que realmente importa, para levantar nuestra mirada de las distracciones de este mundo y para realinear nuestras vidas con las verdades eternas. El caos no es evidencia de que Dios haya perdido el control, es prueba de que Él está cumpliendo su plan. Jesús mismo hizo una comparación escalofriante cuando dijo que su regreso sería como los días de Noé. En aquel entonces, la gente vivía en complacencia, continuando con sus rutinas: beber, casarse y vivir la vida sin urgencias ni preocupaciones. Las advertencias fueron ignoradas y Noé construyó el arca en medio de burlas. Pero llegó la inundación y cuando la gente se dio cuenta de la realidad de la situación, ya era demasiado tarde. Jesús advirtió que la misma apatía espiritual dominaría el mundo antes de su regreso: entumecimiento, indiferencia y distracción. La gente estará tan consumida por el presente que olvidará lo que está por venir. Solo cuando el cielo se abra recordarán las advertencias que alguna vez hicieron a un lado. Mirando a nuestro alrededor, las señales son cada vez más difíciles de ignorar.
fenómenos inusuales en el cielo, luces y sonidos inexplicables y alineaciones celestes que parecen inquietantemente oportunas. Sumados al aumento de los conflictos globales, los desastres naturales, la erosión de los valores morales y una creciente frialdad espiritual, estos no son eventos aleatorios. Son parte de un patrón divino, un rompecabezas que está cada vez más cerca de completarse. Así como Noé construyó el arca con fe a pesar del ridículo, nosotros también estamos llamados a construir vidas de fe, obediencia y disposición, a dejar de seguir las rutinas y despertar a las advertencias que nos rodean. No se trata de infundir miedo o superstición, se trata de responder a la misericordia de Dios. El diluvio no llegó sin previo aviso, y tampoco lo hará el juicio de Dios. Dios no busca destruirnos, Él está tratando de despertarnos. Él está sacudiendo los cimientos del mundo no para crear pánico sino para revelar lo que realmente importa, para recordarnos que el tiempo es corto y que la eternidad es algo para lo que debemos prepararnos. A medida que la profecía y los acontecimientos actuales convergen, una verdad se eleva por encima de todas las demás: Jesús viene. En Apocalipsis 4 y 15, Jesús dice: «He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que permanece despierto y permanece vestido, para no andar desnudo y quedar expuesto vergonzosamente». Este no es un mensaje de miedo, sino de concentración: manténganse despiertos, preparados, revestidos de rectitud y anclados en la verdad. El temblor de los cielos, el malestar en el mundo, no carecen de significado. Son mensajes urgentes y claros. Algunos los descartarán como lo hicieron en los tiempos de Noé, mientras que otros los tomarán en serio y prepararán su corazón. La Biblia nos llama a vivir como las vírgenes prudentes de la parábola de Jesús, expectantes, vigilantes y preparados. Un día, de repente, sonará la trompeta, el cielo se abrirá y Cristo regresará, no como un siervo sufriente, sino como un rey conquistador. Para aquellos que han permanecido fieles, este no será el final. Será el comienzo, una nueva vida en la presencia de Dios, donde todas las lágrimas serán enjugadas y todo será hecho nuevo. Hasta entonces, el llamado permanece: despierten, estén preparados, manténganse firmes, porque el Rey viene. Las señales están a nuestro alrededor. Quizás sean incomprensibles, pero son innegablemente reales. Ya sea que los entendamos completamente o no, nos llaman a prepararnos, porque algo está por venir y debemos estar preparados. Las descripciones de los misteriosos sonidos eran casi idénticas: un gemido bajo, parecido a una trompeta, que resonaba en el aire sin una dirección o fuente clara. En algunas grabaciones se puede ver a bandadas de pájaros alzando repentinamente el vuelo, como si estuvieran asustadas por una fuerza invisible. Este fenómeno inquietante e inexplicable ha despertado la curiosidad y la preocupación de personas de todo el mundo. Los expertos y científicos se han apresurado a ofrecer varias explicaciones, desde cambios tectónicos hasta ondas de presión atmosférica, pero ninguna de estas teorías pudo explicar completamente la consistencia global, el extraño momento o la inquietante similitud de los sonidos con las descripciones antiguas encontradas en los textos religiosos. Los sonidos parecen viajar de una región a otra, como si una onda invisible rodeara lentamente la Tierra, dejando a su paso una sensación de inquietud y asombro. Es como si algo hubiera traspasado el silencio del mundo y, sin embargo, nadie puede explicar qué es ese algo. ¿Podría ser este un evento natural que durante mucho tiempo ha sido malentendido? ¿O es una advertencia espiritual? Quizás sea algo mucho mayor, una señal temprana de acontecimientos que aún están por desarrollarse. En la Biblia, los toques de trompeta a menudo se asocian con el juicio divino y la llegada del fin de los tiempos. Apocalipsis 8, 2 describe una visión: «Y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas». Estos toques de trompeta marcan momentos cruciales en la historia humana, llamadas de atención divinas que no pueden ignorarse. Lo más inquietante es cómo el estado actual de malestar global, guerras, desastres naturales y caos generalizado, parece alinearse inquietantemente con estas profecías. Desde patrones climáticos inusuales hasta naciones que se levantan unas contra otras, las señales son difíciles de ignorar. ¿Podrían los sonidos de trompeta que escuchamos hoy ser los primeros presagios de la sexta trompeta del Apocalipsis? ¿Una trompeta que presagia la devastación de un tercio de la humanidad? Con tantos acontecimientos extraños e inquietantes sucediendo al mismo tiempo, la gente se pregunta cada vez más: ¿estamos viviendo en el fin de los tiempos o es esta una advertencia divina para volver a la fe antes de que sea demasiado tarde?
En todo el mundo, desde Canadá hasta Filipinas, la gente ha grabado los mismos extraños sonidos parecidos a trompetas. Algunos describen el sonido como metálico, otros como profundo y vibrante, como un cuerno que resuena en el cielo. Estos sonidos se han escuchado en barrios tranquilos, ciudades bulliciosas e incluso en bosques remotos, a menudo sin una fuente discernible. Lo que cada vez está más claro es que estos sonidos de trompeta son cada vez más frecuentes e intensos, lo que lleva a muchos a preguntarse si son parte de un fenómeno natural o algo más sobrenatural. En la tradición bíblica, las trompetas son más que simples instrumentos musicales, son señales divinas. Como se menciona en Apocalipsis 8, 2, y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Cada trompeta representa un evento significativo que conduce al fin de los tiempos. Muchos creen que los espeluznantes sonidos que escuchamos hoy podrían ser ecos modernos de estos toques de trompeta. A lo largo de la historia, las trompetas se han utilizado para anunciar la guerra, el juicio o la llegada de la realeza. En las escrituras proféticas, señalan la participación directa de Dios en los asuntos terrenales. La idea de que estos sonidos parecidos a trompetas podrían estar conectados con la profecía bíblica ha cautivado la imaginación de los creyentes de todo el mundo. Las redes sociales están inundadas de vídeos, testimonios e interpretaciones. Los escépticos atribuyen los sonidos a la presión atmosférica o al ruido industrial, pero estas explicaciones no tienen en cuenta la coherencia global y el impacto espiritual que estos acontecimientos han tenido en los testigos. Algunas personas describen sentimientos de miedo abrumador, mientras que otras informan una sensación inexplicable de paz, como si Dios estuviera extendiendo su mano. ¿Podrían ser estos sonidos de trompeta los primeros temblores de la sexta trompeta del Apocalipsis, cuando un tercio de la humanidad se ha arrastrado al caos y la destrucción? Este pensamiento es más que una simple especulación intrigante, es profundamente inquietante. Apocalipsis 9, 13-15 habla del sonido de la sexta trompeta, que trae consigo a los 4 ángeles atados junto al gran río Eufrates. El resultado es un ejército mortífero desatado, que provoca la muerte de un tercio de la humanidad. Esto no es meramente simbólico, es una escalofriante profecía de destrucción a escala global. Durante siglos, el río Eufrates ha sido un símbolo de la frontera entre el mundo conocido y el reino prohibido, un lugar vinculado no solo a civilizaciones antiguas sino también a la oscuridad espiritual, los ángeles caídos y el eventual surgimiento del anticristo. Ahora, a medida que el Éufrates retrocede a un ritmo sin precedentes, este antiguo simbolismo está comenzando a manifestarse en el mundo físico. Lo que antes se consideraba alegórico ahora se revela ante nuestros ojos como una realidad inquietante. ¿Podría ser esta la advertencia final, la precursora del comienzo de la gran tribulación? Lo que alguna vez fue visto como una profecía distante y metafórica ahora está tomando forma frente a nosotros. El río Éufrates no solo se está secando, está revelando algo debajo de la superficie. Y lo que se está descubriendo es mucho más que sedimentos y rocas. Debajo de la tierra agrietada, algo se mueve, una perturbación espiritual, un temblor antiguo que pulsa a través del suelo mismo. Los científicos lo sienten, los teólogos lo sienten y los fieles empiezan a temerlo. La revelación más inquietante, sin embargo, llegó con el descubrimiento de lo que parecían ser los restos esqueléticos de una enorme criatura, tirada sobre el lecho seco del río. Sus enormes huesos, algunos tan gruesos como troncos de árboles antiguos, desafían toda explicación convencional. Algunos de los huesos se retuercen y curvan en espirales serpenteantes, rivalizando con la longitud de las anacondas más grandes jamás registradas, excepto que son mucho más gruesas, más antiguas y aparentemente antinaturales. Los científicos y arqueólogos se han apresurado a explicar el hallazgo, pero esto solo profundiza el misterio. Algunos sugieren que estos restos pertenecen a una criatura prehistórica previamente desconocida, tan antigua que no dejó rastro hasta ahora. Pero otros plantean posibilidades más inquietantes, que este ser no procediera de un pasado olvidado, sino de un reino más antiguo que la historia humana, un reino más allá de nuestra comprensión. Aún más preocupante es el estado de los huesos. A diferencia de los fósiles típicos, que se petrifican y mineralizan a lo largo de millones de años, estos restos parecen notablemente bien conservados, como si no hubieran sido tocados por el tiempo. Es como si el tiempo apenas los hubiera tocado. Algunos investigadores incluso dudan en etiquetar estos huesos como antiguos, lo que sugiere que la criatura pudo haber vivido, y muerto, mucho más recientemente de lo que creemos.
Los huesos están dispuestos con una precisión inquietante, como si hubieran sido colocados intencionalmente, no esparcidos por la descomposición o lavados por las corrientes de los ríos. Grabadas en la superficie de estos huesos hay marcas que desafían toda explicación. No parecen ser el resultado del desgaste natural, más bien, parecen símbolos, tallas similares a inscripciones antiguas cuyos significados se han perdido hace mucho tiempo. Los eruditos teológicos han abordado este descubrimiento con una sensación de temor. En muchas civilizaciones antiguas, las serpientes simbolizaban el conocimiento prohibido, el engaño y el poder divino. Los mitos de la creación, las batallas épicas y las profecías del fin de los tiempos presentan con frecuencia a estos enormes seres serpentinos, a menudo como dioses o monstruos, pero siempre como fuerzas de tremenda importancia. En Génesis, la serpiente es la tentadora, el catalizador de la caída en desgracia de la humanidad. En Apocalipsis, se describe a Satanás como un gran dragón, un ser de inmenso engaño que desvía a las naciones. ¿Podría esta criatura recién descubierta ser una manifestación física de estas antiguas advertencias? Aún más inquietantes son los informes de testigos presenciales que afirman haber escuchado voces susurrantes que emanaban de los huesos, sonidos que ninguna explicación natural ha podido explicar. Otros describen una quietud antinatural en el aire, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Los aldeanos locales, reacios a hablar abiertamente, susurran sobre sueños extraños, figuras oscuras y mensajes crípticos que les llegan por la noche, llamándolos desde un reino invisible. A medida que el Éufrates continúa retrocediendo, revelando más de lo que ha estado oculto bajo sus aguas durante siglos, se extiende una creciente sensación de inquietud. Este no es un descubrimiento arqueológico más, es un umbral, un punto de cruce entre lo físico y lo espiritual, entre lo conocido y lo desconocido. Desdibuja la línea entre la ciencia y algo mucho más antiguo, algo que puede ser de naturaleza apocalíptica. El lecho del río no solo revela huesos y artefactos, es revelar advertencias, ecos de un tiempo anterior al tiempo, un tiempo predicho en las Escrituras. Y a medida que el polvo se levanta del suelo fracturado, la pregunta se vuelve cada vez más apremiante: ¿qué más hay debajo, esperando a levantarse? En Jerusalén, una ciudad ligada durante mucho tiempo a la profecía divina, los extraños sonidos fueron acompañados por algo aún más desconcertante, una figura celestial en el cielo, radiante e imponente. Algunos creyentes susurraron que fue el arcángel Miguel, el poderoso guerrero de Dios, de quien se profetiza en Apocalipsis 12 que liderará la carga contra las fuerzas de las tinieblas en los últimos tiempos. Su supuesta apariencia está llena de un significado escalofriante, especialmente considerando su papel como protector de Israel y del pueblo de Dios. De ser cierto, esta apariencia no es simbólica, es estratégica. Un comandante celestial que llega al borde de una agitación global. Todos estos acontecimientos se desarrollan en un contexto de inestabilidad mundial. Las guerras hacen estragos en todo el mundo, con rumores de aún más conflictos en el horizonte. Las plagas, tanto físicas como morales, se extendieron por las naciones. El colapso social se acelera y la verdad a menudo es reemplazada por la confusión. En un momento así, ¿podemos todavía descartar estos sucesos como mera coincidencia? ¿O vivimos dentro de las mismas profecías que las generaciones anteriores a nosotros leyeron y estudiaron desde lejos? Quizás la Biblia nunca fue solo una colección de mitos o metáforas antiguas. Quizás siempre haya sido un modelo divino, y ahora las páginas pasan en tiempo real, estemos preparados para ello o no. El cielo está hablando. La tierra está cambiando. El cielo ya no está en silencio. Las redes sociales, que alguna vez fueron una plataforma para distracciones triviales, ahora están inundadas de vídeos de los espeluznantes sonidos que emanan de los cielos. Grabados en varios idiomas y en diferentes continentes, estos sonidos guardan una asombrosa similitud. Llegan informes sobre comportamientos animales extraños, pájaros volando en círculos desorientados, peces nadando erráticamente, perros aullando al cielo vacío. La gente en iglesias y mezquitas cae de rodillas, abrumada por una presencia invisible. Algunos colapsan en medio de la oración, susurrando palabras que nadie puede entender del todo, diciendo que sintieron algo antiguo y santo. En Jerusalén, las reacciones a estos acontecimientos han sido una mezcla de asombro, confusión y miedo. Algunos lloraron abiertamente, convencidos de haber presenciado la mano de Dios moviéndose en tiempo real. Otros temblaron, temiendo que este no fuera el comienzo de la salvación, sino el heraldo de la destrucción. Los rabinos debatieron, los imanes predicaron y los sacerdotes oraron mientras la gente contemplaba el cielo,
preguntándose qué vendría después. Quizás la señal más grande de todas es que un mundo que había olvidado cómo mirar hacia arriba ahora está buscando en los cielos una vez más. Podrían ser no solo advertencias de juicio, sino también invitaciones divinas a regresar a lo que hemos perdido, a recordar quiénes somos y en qué historia vivimos. La pregunta sigue siendo, ¿nos despertaremos a tiempo o dormiremos durante la tormenta hasta que sea demasiado tarde? Los científicos están buscando respuestas, sugiriendo cambios de placas tectónicas o actividad solar. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones puede explicar plenamente por qué el mismo sonido se escucha en extremos opuestos de la Tierra al mismo tiempo. Aún más sorprendentes son los informes de animales que se comportan de manera extraña, dando vueltas sin cesar, desviándose de su curso o colapsando sin razón aparente. ¿Podría ser que el mundo natural perciba algo que nosotros no podemos sentir? Con cada suceso extraño, la brecha entre ciencia y profecía se reduce. Seas creyente o no, una cosa está clara, el mundo está cambiando y algo monumental puede estar en el horizonte. En toda la Biblia, las trompetas se utilizan para advertir a la humanidad, para llamar a la gente a volver a la fe o para señalar un cambio importante en la acción divina. Apocalipsis 8:2 habla de 7 ángeles a quienes se les dieron 7 trompetas, cada una de las cuales marca un evento significativo que conduce al fin de los tiempos. Lo escalofriante es cómo los sonidos parecidos a trompetas que escuchamos hoy se parecen a estas advertencias bíblicas. Muchos creyentes ahora se hacen la misma pregunta urgente, ¿estamos siendo testigos del cumplimiento de la profecía bíblica? Cuando los animales se comportan de maneras inexplicables, cuando en los cielos resuenan sonidos parecidos a trompetas que ningún científico puede explicar, y cuando el asombro y el miedo se extienden por las naciones, no se trata de meras coincidencias. Estos no son eventos aleatorios ni titulares extraños que deban ignorarse. Estos son signos, pequeños por sí solos pero que forman un tapiz más grande que parece profético en peso y divino en origen. En Mateo 24, Jesús habló claramente de lo que vendría: guerras y rumores de guerras, levantamiento de nación contra nación, hambre, pestilencia y acontecimientos espantosos, con grandes señales del cielo. Lo que estamos presenciando ahora no se parece simplemente a esta advertencia, lo hace eco. Los patrones se están alineando. La atmósfera se siente cargada, no solo de sistemas climáticos o tensiones políticas, sino de una electricidad espiritual. Los sonidos parecidos a trompetas que recorren el mundo son más que ruido, son una llamada de atención divina que resuena en un mundo distraído y dividido. Y, sin embargo, incluso cuando el miedo echa raíces en muchos corazones, las Escrituras nos recuerdan que el propósito de la profecía no es causar terror, sino prepararnos. La Biblia no solo advierte, tranquiliza. En Apocalipsis 1:7 dice: «He aquí, él viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron». Estos signos, aunque misteriosos y a veces aterradores, están llenos de esperanza. Nos recuerdan que Dios no nos ha olvidado, que todavía está observando, involucrado y obrando en formas que todavía no podemos comprender del todo.